A continuación, Salud y Genética. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Hola amigos televidentes, buenos días. Hoy es viernes y nuevamente nos encontramos en nuestro programa Salud y Genética. Recuerden que este es un espacio dedicado a ustedes y si tienen algún tema en particular que quieran, del cual podemos hablar, no duden en contactarme a los números que aparecen en la pantalla o a través de mis redes sociales. Bienvenidos una vez más y hoy les traigo un tema muy interesante que es objeto de mucha controversia y de muchas preguntas, por lo que me llegan algunas preguntas a través de las redes sociales o por lo que solicitan consulta a algunos pacientes. ¿Sabían que el cáncer ocupa el primer lugar de morbimortalidad después de las enfermedades cardiovasculares en nuestra región, en las Américas, pero también a nivel mundial? Y es que en el 2022 murieron aproximadamente 1.4 millones de personas debido a algún tipo de cáncer y 4.2 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer ese mismo año. Aún más, a nivel mundial, 20 millones de personas fueron diagnosticadas y 10 millones de personas fallecieron por esta enfermedad. Es importante conocer que existen algunos factores modificables que pueden favorecer la aparición del cáncer, y es que es por todo sabido que existe factores de riesgo que pueden modificar nuestra susceptibilidad y favorecer nuestra predisposición a desarrollar este tipo de enfermedad. Entre ellos tenemos el hábito de fumar, que ya es conocido por toda su relación con el cáncer de pulmón, pero también actualmente se está hablando del vapeo, ¿sí? Que también favorece el cáncer. Pero veamos cuál es el principal factor o la principal causa de cáncer en ambos sexos. Es el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en el varón. Sin embargo, tomando en cuenta individualmente por sexo, el cáncer de mama pues ocupa el primer lugar, seguido del cáncer de cervix, y en el caso de los varones, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar, seguido del cáncer gástrico. A nivel general, los siguientes tumores que se presentan con mayor prevalencia son el cáncer colorectal y el cáncer gástrico y de tiroides. Pero podemos hablar también sobre estos factores predisponentes o factores de riesgo que podríamos modificar. Tenemos entre ellos el hábito de fumar, como había mencionado. El consumo del alcohol también está relacionado
con el incremento de riesgo de cáncer, sobre todo también el consumo de algunos alimentos, como por ejemplo el consumo excesivo de carne, de res, por ejemplo, y de muchos alimentos procesados puede favorecer el cáncer de colon, pero también el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física que muchas veces se suma al consumo de alimentos procesados, de comida rápida, puede favorecer el cáncer. Existen también agentes biológicos como la infección por el virus del papiloma humano, que se relaciona con el incremento del riesgo de cáncer cervicouterino, pero también tenemos la infección por hepatitis B o C, que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer hepático, y la infección por Helicobacter pylori, que se relaciona con el cáncer gástrico. También sabemos que estos factores ambientales no son los únicos que van a participar en el proceso de carcinogénesis, es decir, en el desarrollo del cáncer, sino que también existen algunos factores genéticos que normalmente nos protegen, pero que cuando tienen alguna alteración genética, ya sea a nivel somático, y principalmente esta es la causa de las mutaciones o variantes que ocurren a diario en todas nuestras células, y que afortunadamente tenemos un sistema de reparación que nos protege frente a estas alteraciones. Sí, muchas veces estas mutaciones o alteraciones genéticas se van acumulando, y finalmente cuando tenemos presencia de estas alteraciones genéticas a nivel somático y tenemos también un estilo de vida que favorece el desarrollo de la carcinogénesis, pues podemos incrementar nuestro riesgo, y es el que llamamos cáncer multifactorial, que se ve por lo general de forma aislada en un miembro de la familia, que existen también edades en donde ya se ha observado que suelen aparecer con mayor frecuencia. El cáncer es, por tanto, y es un hecho, que es una condición genética. Ahora, como habíamos hablado anteriormente, siempre genético se suele confundir con hereditario. Pues si bien el cáncer es genético, no siempre es hereditario, y es importante saber discernir cuando nos encontramos ante un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer, porque tenemos muchas armas actualmente para poder actuar. Es decir, que aunque no podemos modificar nuestra genética, porque el cáncer depende no solamente de un gen, cuando este tiene que ver con algún síndrome de cáncer hereditario, sino que depende también de otros factores, es importante discernir cuando nos encontramos ante un síndrome de predisposición a cáncer hereditario, porque existen actualmente guías clínicas para el manejo exclusivo de ciertos genes de predisposición al cáncer que pueden reducir el riesgo de desarrollarlo. Entonces, es importante conocer cuándo debemos acudir a una consulta de genética en estos casos. Tenemos, por ejemplo, alteraciones o antecedentes, a nivel del individuo que nos pueden hacer sospechar la necesidad de solicitar una consulta de asesoramiento genético en oncología. Y te recuerdo que tengo formación en este tema, ¿sí? Me formé por Argentina, por el equipo de cáncer hereditario, en asesoramiento genético oncológico, y pongo a disposición pues mis servicios si encuentras que entre los factores que voy a comentar a continuación tienes alguno de ellos y pues encuentras que tienes riesgo y deseas aclarar tus dudas al respecto. Lo que vamos a sospechar en un individuo es la edad al diagnóstico, es decir, pacientes
que presentan un tipo de tumor o cáncer que normalmente o con mayor frecuencia se presenta a mayor edad y que lo observamos en pacientes más jóvenes de la edad esperada. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, con el cáncer de mama. Cada vez vemos mujeres en edad más temprana que presentan cáncer de mama, y esto pues es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el primer factor va a ser la edad al diagnóstico, es decir, la edad joven al diagnóstico o edad fuera de lo esperado. El segundo factor que vamos a tener es la bilateralidad del tumor, y aquí nuevamente utilizamos el caso del cáncer de mama. Cuando vemos que existe bilateralidad, que el cáncer se presenta en ambas mamas, y es que cuando se presenta en una mama ya de por sí tenemos el riesgo de desarrollar en la otra mama, pues cuando ya vemos que hay bilateralidad, pues es uno de los motivos, el segundo motivo, para acudir a una consulta de asesoramiento genético con tu genetista de confianza. El tercer factor tenemos la multifocalidad, es decir, que cuando hay un tumor a nivel de un órgano, un cáncer, este se presenta en varios sitios de este órgano o sistema. Esto pues puede ser una indicación para solicitar asesoramiento genético. En cuarto lugar, tenemos la presencia de tumores múltiples y muchas veces de tumores relacionados, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de endometrio en una mujer, por ejemplo, puede hacer sospechar y es indicación de acudir a la consulta de genética para recibir asesoramiento genético y saber si necesitas hacerte o realizarte un estudio genético que tiene como objetivo no solamente el asesoramiento genético, sino también objetivo terapéutico. Otra causa que tenemos para solicitar consulta es la presencia de tumores raros, es decir, esos tumores que no son tan frecuentes, como por ejemplo el retinoblastoma, algunos tumores que son muy raros. Pues tu oncólogo debería referirte a la consulta de genética, pues puede que se trate de un cáncer que tiene una predisposición genética y que podemos establecer un pronóstico y saber si se trata de un síndrome y tomar medidas para anticiparnos al desarrollo de otros tumores. Y por último, tenemos también los resultados genéticos que muchas veces se realizan a partir del tumor, es decir, la biopsia líquida o los estudios moleculares a nivel del tumor, con resultados que pueden sugerir una carga o una frecuencia alélica cercana al 50% y que sugiere una alteración a nivel de línea germinal y por lo tanto, pues corresponde investigar. Y pues, ¿quién te va a asesorar en este caso? Pues el genetista. A nivel de los antecedentes familiares, es importante también conocer si existe historia familiar de cáncer en varios miembros de la familia cercano. Sabemos que los familiares cercanos, ya habíamos comentado, son padres, hijos, hermanos, que son familiares de primer grado de consanguinidad, abuelos, tíos, sobrinos, primos, que son de segundo grado. Y principalmente estos son los antecedentes que vamos a buscar. También a la hora del asesoramiento genético y elaborar el árbol genealógico en tu familia con al menos información de 3 generaciones, podemos identificar un patrón de herencia. Esto no quiere decir que es hereditario, pero pues vale la pena investigar y descartar si es o no se trata de un cáncer de predisposición hereditaria, y sabemos que hoy existen genes y guías para accionar sobre estos pacientes y estas familias. Y en nuestra práctica pues lo hemos hecho, hemos investigado a familias completas y hemos tomado medidas preventivas para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer.
Ahora, otro antecedente en la familia es que haya presencia de tumores relacionados o que efectivamente ya se conozca en la familia que existe un gen identificado y que te encuentras en la genealogía en riesgo de haber heredado el gen alterado. Lo que se hereda es el gen y no el cáncer. Lo que heredamos es un gen de predisposición. Esto incrementa la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer o diferentes tipos de cáncer, pero no quiere decir que estás genéticamente determinado para que sí o sí lo desarrolles. Y esto pues se va a comentar y se va a aclarar en la consulta de asesoramiento genético. Es por ello importante conocer que pues cuentas con los servicios de asesoramiento genético en oncología, además de otras enfermedades de origen genético. En esta consulta vamos a tener en cuenta todos estos antecedentes y estos factores y vamos a tratar, como siempre digo, de armar el rompecabezas, de discernir si tú cumples criterios para entonces indicar algún estudio genético. Y esto es lo que llamamos proceso de asesoramiento genético, en el cual pues vamos a tomar en cuenta, como ya había mencionado, tu historia personal y familiar. Vamos a evaluar el riesgo en la familia, si existen criterios para sospechar que estamos en presencia de un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer, y también vamos a asesorar sobre los posibles estudios genéticos a los que podrías someterte. Esto en el caso de que existan criterios, pero también quiero contarles que existe actualmente la disponibilidad de estudios de screening o de genética preventiva en donde ya podemos investigar a nivel general o de forma completa o dirigida por temas, por ciertas patologías, pero existen estudios genéticos completos para salud y prevención genética, que es lo que apuntamos actualmente a la medicina personalizada y de precisión. Y tenemos el screening o el estudio preventivo que puede estudiar los genes relacionados con riesgo cardiovascular, genes relacionados con cáncer y que son genes accionables, es decir, para los cuales existen guías, genes relacionados con alteraciones metabólicas, con dislipidemias, diabetes, pero también existe el estudio de farmacogenética que vamos a hablar en otro tema, en otro programa, y que puede ayudar a individualizar la prescripción de ciertos medicamentos. En el caso que estamos abordando ahora, existe pues también el panel de cáncer hereditario con objetivo preventivo. Esto es importante conocerlo porque no solamente los pacientes que encontramos en esta evaluación, en esta consulta de asesoramiento genético oncológico, ya sea por sus antecedentes personales o familiares, que tienen criterio de hacerse el estudio de cáncer hereditario, existe también como medicina preventiva el estudio de genes accionables relacionados con predisposición hereditaria a cáncer. Y esto es importante conocerlo porque va a tener muchos beneficios. En este asesoramiento pre y post test, lo que te voy a explicar es cuáles son los genes a investigar. ¿Por qué investigamos estos genes? Generalmente es porque son los más frecuentes, porque son accionables, porque existen guías. No siempre van a existir guías, pero conocer que existe un riesgo puede ayudar a tomar medidas preventivas, como mencionaba. ¿Cuáles son este tipo de medidas en el caso de tener un resultado positivo? Pues existen medidas que van a ayudarte a modificar conductas de riesgo, como por ejemplo los hábitos saludables o el estilo de vida, pero también
podemos por una guía dirigir un seguimiento, referirte a oncología para hacer los estudios de screening a nivel de los órganos de los principales tipos de cáncer. Si se trata de un gen relacionado con un síndrome genético, es decir, que aparecen varias manifestaciones, en este caso van a ser el riesgo de varios tumores diferentes y que pensábamos que no estaban relacionados, podemos planificar un seguimiento, por ejemplo, en cáncer de mama, para algunas alteraciones genéticas a nivel del gen BRCA, que es el más conocido, que existe 1 y 2, y es el gen que todos relacionan con Angelina Jolie. Pues existen guías de seguimiento en donde pues te indican qué técnicas de imagen es más favorable o más sensible para diagnosticar precozmente la presencia de un tumor a nivel de mamas. Sin embargo, en otras ocasiones pues no existen diferencias y te guiamos de acuerdo a lo que está establecido. Pero además de estas opciones de seguimiento y diagnóstico precoz que persigue pues tratar a tiempo y reducir el riesgo de mortalidad por esta causa, tenemos las opciones que son un poquito más invasivas y que son las llamadas reductoras de riesgo. Entre ellos tenemos las cirugías reductoras de riesgo, como por ejemplo la mastectomía o la oophorectomía en el caso de el cáncer, síndrome de cáncer de mama hereditario, o también tenemos la colectomía, que es decir, quitar el colon en los pacientes en los que se identifica una variante genética patogénica en el gen APC que tiene que ver con el síndrome de poliposis a nivel de colon hereditario y que se manifiesta como un síndrome genético. Y es importante que cuando hay cáncer de colon y antecedentes de poliposis colónica, acudir a la consulta de genética, porque los genetistas vamos a identificar a nivel de un examen físico presencia de algunas lesiones que se relacionan con este síndrome y podemos identificar individuos en los que estamos seguros de que hay que presentan ya la alteración genética en este gen, y esto lo hablo por experiencia porque he tenido familias que me la han referido, por ejemplo, coloproctología, y cuando encuentro alteraciones a nivel óseo o alteraciones a nivel del cráneo o ciertas lesiones, podemos sospechar que estamos en presencia de este síndrome de poliposis adenomatosa familiar que se debe a este gen. Entonces el asesoramiento genético va a ser muy útil en estos casos, pero también no siempre vamos a ofrecer conductas agresivas como las reductoras de riesgo, que son quirúrgicas. El objetivo no es siempre el objetivo es diagnosticar quién tiene predisposición a desarrollar tumores, establecer una guía de manejo, de seguimiento, de diagnóstico precoz y disminuir el riesgo de que esto se desarrolle y se diagnostique tardíamente, porque sabemos que tanto en cáncer como en todas las enfermedades en general, el diagnóstico oportuno incrementa la posibilidad de supervivencia y disminuye el riesgo de mortalidad por esta causa. Esto es importante. En el asesoramiento genético pre y post-test también te vamos a explicar cuáles son los alcances y las limitaciones de la técnica, los genes a investigar, como había mencionado, cuál es el significado de los diferentes tipos de resultados. Yo siempre digo que no hay estudio negativo, sino estudio incierto o no concluyente. Tenemos que encontramos una variante patogénica,
pues vamos a tomar las acciones que correspondan. Encontramos variantes inciertas, como ya lo había mencionado, pues vamos a hacerle seguimiento a estas variantes y muchas veces pues se reclasifican como benignas, pero otras veces se reclasifican como patogénicas y tendremos que tomar medidas. Y también el estudio que no encuentra variantes, y esto no me excluye, sabemos que el estudio es limitado. ¿Quiénes también deben realizarse este tipo de estudios? Aquellos pacientes que se hicieron el estudio hace años con técnicas más limitadas y que actualmente pues pueden disponer de una ampliación de este tipo de estudios. Es por ello importante el asesoramiento genético post-test. Esto lo podemos hacer presencial o a nivel de teleconsulta, y te recomiendo que por el bien de tu familia te realices una prueba genética preventiva. ¿Dónde la podemos encontrar? Nos encontramos en Genoma Genetics, aquí en Quito, en Guayaquil y Cuenca, en las direcciones que estás viendo en pantalla, o puedes comunicarte conmigo directamente para tener una consulta de asesoramiento genético, ya sea presencial o de forma virtual. Y esto es todo por hoy. Les deseo un feliz viernes. Recuerden que pueden retransmitir el programa el domingo y espero verlos en todos nuestros programas. Si quieren comentar algo o un tema en especial, pueden solicitarlo a través de las redes en Telesucesos o en mis redes sociales directamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.